Buenos días, os doy la bienvenida a este taller sobre la planificación anticipada de los cuidados que vamos a impartir juntamente con el doctor Villavicencio y yo mismo, Rogelio Altisent. Es un taller patrocinado por la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad de Zaragoza, en el que vamos a hacer una aplicación práctica de la escala del programa Laguna Advance. Ese es el ensayo que vamos a hacer, el aprendizaje que durante estas 2 horas intensas vamos a intentar hacer. Antes de dar paso al repaso conceptual de las ideas fundamentales que aquí vamos a trabajar en la práctica, que ya habéis recibido todos en forma de un artículo breve, y la escala que tenéis en unos gráficos, eso lo vamos a repasar a continuación con el doctor Villavicencio, pero antes me gustaría centrar la cuestión conceptual. Todos sabéis que desde hace ya unas décadas la medicina ha colocado en el corazón de la práctica clínica el respeto a la libertad y la autonomía del paciente. Esto es un tema que ahora mismo está perfectamente integrado en el día a día, de tal manera que no entenderíamos la calidad asistencial sin este respeto. Esto ha llevado a el desarrollo de lo que todos conocéis como filosofía del consentimiento informado. ¿Qué problema hemos tenido a lo largo de estos años? Pues que nos damos cuenta de que cuando el paciente no está en condiciones de tomar decisiones, no está en condiciones de dar el consentimiento informado porque ha perdido la capacidad cognitiva, porque tiene un accidente, porque tiene una enfermedad avanzada que ha hecho que pierda la conciencia, ¿cómo conseguimos seguir respetando la voluntad de ese paciente? Esto ha hecho hace 40 años que empezara el desarrollo de lo que conocemos como voluntades anticipadas, documento de voluntades anticipadas que un paciente, que un ciudadano puede rellenar para expresar sus voluntades en esos momentos en los que no podría hacerlo personalmente porque ha perdido la capacidad. Con el paso de los años hemos visto, y la experiencia clínica nos ha enseñado, que este documento era una herramienta muy rígida a la hora de respetar la autonomía de nuestros pacientes. Y hace 25 años en Estados Unidos empezó un movimiento muy potente, con una gran fuerza metodológica y filosófica, que es la de la planificación anticipada de los cuidados. La planificación anticipada de los cuidados lo que hace es introducir la filosofía de las voluntades anticipadas a la práctica clínica. Es decir, que eso que estaba explicitado en un documento rígido que era difícil de cambiar en un momento dado y que en el día a día a veces era difícil de aplicar, lo convertimos en algo que está dentro de la historia clínica. Es decir, son los profesionales responsables de atender a un paciente quienes van hablando con su paciente y van explicitando cuál es la voluntad de ese paciente para un momento determinado. Por ejemplo, si el paciente desea fallecer en su domicilio, si el paciente está dispuesto a aceptar o desea que se le ponga sedación en los momentos finales de su vida, si el paciente rechaza ingresar en una UCI en un momento determinado, si el paciente tiene una serie de preferencias a la hora, por ejemplo, de recibir atención espiritual al final de la vida, que a veces esto puede generar un conflicto con la familia. Bueno, todo eso tiene que quedar explicitado en la historia. Y eso es lo que vamos a intentar aprender hoy aquí. Cómo aprender, cómo poner en la práctica esto en la relación clínica del día a día. A esto dedicaremos 2 horas con intensidad. Yo os pido concentración. Vais a ir saliendo, la mayoría de vosotros, a actuar como médicos o como residentes, pero los demás vais a tener que tener una actitud muy crítica, porque iremos discutiendo después de cada escena, después de cada proceso de PAC, porque lo llamamos así, planificación anticipada de los cuidados, y veremos que la PAC es una PAC. ¿Esto qué significa? Que la planificación anticipada de los cuidados no es otra cosa que un programa de aplicación clínica. Esto es lo que hoy vamos a aprender. A ver, esto que ha comentado el doctor Rogelio Altisent entra dentro de un contexto y se vio en el último congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que no hay una forma única de hacer planificación. Entonces, nosotros, dentro de un programa de aplicación clínica en Laguna, hemos desarrollado una escalera de planificación anticipada, haciendo una analogía con la escalera analgésica de la OMS. ¿Conocéis la escalera analgésica de la OMS? Primer escalón, segundo escalón y tercer escalón. A todos os he enviado el formato para que podamos entender que para
hablar con un paciente, primero debemos hacer una intervención inicial. Y en esto lo tenéis todos aquí, lo vamos a leer, ¿vale? Luego habrá una segunda parte y una tercera parte. ¿Qué es lo que queremos nosotros muchas veces? Cogeremos la patología de cáncer, que es básicamente la que vamos a utilizar aquí. ¿Qué es lo que queremos explorar en el primer escalón cuando conocemos un paciente en nuestra práctica clínica y queremos hablar de la planificación anticipada de los cuidados? Después de generar esa empatía es explorar la exploración del conocimiento de la enfermedad y de los valores del paciente. Ese es el primer contacto con el paciente. Y aquí hay unas preguntas básicas en esto, principalmente que lo hemos diseñado con la idea de dar una actividad docente como la que tenemos ahora, es, primero, ¿qué sabe el paciente de su enfermedad? ¿No? O sea, ¿cuánto conocimiento tiene sobre esta situación? Segundo, explorar cuáles son sus valores. Y tercero, sus creencias. Pero creencias de manera muy general, no hablo solo de la religión, sino creencias espirituales, porque esto es mucho más amplio. Y la espiritualidad habla también de la trascendencia, de cómo está viviendo esta situación o cómo la puede vivir. Este primer contacto que está en el primer escalón se puede hacer muchas veces de manera muy sencilla, y va a depender del paciente, o va a necesitar ciertas habilidades de comunicación. A partir de ahí, y abriendo esta puerta, con el paciente vamos a pasar a un segundo escalón, que muchas veces en una sola intervención se puede pasar del primero al segundo, o nos podemos quedar en el primero. ¿Seguimos? En el segundo escalón, cuando ya las cosas, estamos hablando de pacientes con enfermedad avanzada, que nosotros somos conscientes de que las cosas probablemente no vayan bien, el tiempo no lo sabemos, pero sí cómo, y vamos a compartir, esto dice el segundo escalón, compartiendo decisiones y objetivos de tratamiento. O sea, nosotros sabemos que las cosas no están bien y lo que queremos es abordar esos temas. En el caso del paciente con cáncer, las preguntas fundamentales serán: ¿cuál es el límite de los tratamientos oncológicos que queremos recibir? ¿No? ¿Hasta dónde dices, está avanzando, está recibiendo tratamientos, hasta dónde vamos a llegar? Valorar si el paciente quiere estar instrumentalizado o hablamos de tecnología, ¿no? El día de hoy la ciencia ha avanzado tanto que tenemos tantos aparatos tan potentes que podemos mantener muchas veces cuerpos, ¿no? Y esto es importante hablarlo con el paciente. ¿Quiere ser llevado a la UCI? ¿No quiere ser llevado a la UCI si las cosas se complican? Y tercer punto, que si las cosas ya no están yendo bien, es abordar el tema del control de síntomas, es decir, los cuidados paliativos, el aliviar el sufrimiento durante un proceso final de la vida. Es ahí donde pasamos, en base a esta segunda intervención, muchas veces al tercer escalón. Y el tercer escalón va a consistir en la exploración de estrategias para el final de la vida. ¿Tú lo tienes? Sí, vale. 3 preguntas fundamentales. Aquí, porque ya vemos que las cosas no han ido como nosotros queremos, y es saber si el paciente ha pensado quién tomará decisiones por él cuando ya no tenga capacidad de decidir. ¿A quién le delegará esta función? ¿Quién será su cuidador principal? ¿No? ¿Quién será capaz de responder por él? ¿Dónde le gustaría morir? O sea, porque hay gente que dice, esto muchas veces no se explora, pero es importante, ¿no? En mi casa, en el hospital, ¿no? Esto es cuando se llega a abordar esta situación, el paciente suele expresarlo de alguna manera. Y el tercer punto, que es importantísimo, es el de la sedación paliativa, ¿no? Porque cuando un paciente percibe que está en una situación de enfermedad avanzada, lo que no quiere es sufrir. Y muchos de ellos lo que piden es acabar. Pero lo que piden es acabar con su sufrimiento. A partir de ahí, el tema de la sedación paliativa, y hay que explicarlo a los pacientes muchas veces, como a la comunidad entera, es que la eutanasia, a diferencia de la sedación paliativa, la eutanasia hablamos de acabar con el que sufre, pero la sedación paliativa es acabar con el sufrimiento durante el proceso final de la vida. O sea, disminuir la conciencia para que el paciente no se entere lo que le está pasando. Basando en estos 2 puntos, cuando es diferente, cuando el paciente entiende que es la sedación paliativa, es capaz de sentirse mucho más confortable y genera toda esa empatía que tiene con el equipo sanitario y poder llevar el proceso de otra manera. Mucha gente esto no lo sabe, porque se está intentando difundir, pero al día de hoy pues, ha quedado un poco al aire. Por lo tanto, es importante que nosotros como sanitarios lo tengamos claro para poder expresarlo. En estos 3 escalones que veis aquí, vais a ver que a cada lado hay un acrónimo, CVC, LIC y CLS. En la siguiente diapositiva,
Esto es para que nos quede claro cuáles son los puntos que debemos explorar. El CVC es conocimiento, valores y creencias en el primer escalón, punto de encuentro con el paciente. En el segundo escalón, que es compartiendo decisiones y objetivos de tratamiento, el LIC, los límites de los tratamientos, la instrumentalización, o puede ser también una T perfectamente, tecnificación, hasta dónde queremos llegar, y los cuidados paliativos, la C. Si lo tenemos claro, o sea, será mucho más sencillo poder saber, incluso continuar con lo que algún compañero ya ha trabajado. Y el tercer escalón, hablamos del CLS, que es hablar del cuidador principal, lugar donde morir y hablar de la sedación paliativa. Es decir, que en el primer escalón tenemos CVC, conocimientos, valores y creencias, en el segundo escalón, límites, instrumentalización o tecnificación y cuidados paliativos. Y en el tercero, cuidador principal, lugar donde morir y sedación paliativa. ¿Está claro? En la tercera diapositiva lo que vais a ver son realmente todas las preguntas que se han ido formulando a lo largo de todo el programa de aplicación clínica. Para llegar al formular 12 preguntas establecidas de una metodología para explorar toda una planificación anticipada de cuidados en el paciente con cáncer, claro, ha habido un trabajo previo, ¿no? Y esto es a donde hemos llegado con estas 12 preguntas, y lo que les he mostrado anteriormente es la simplificación acrónima de manera docente para que podáis facilitarlo y tenerlo en la cabeza. A partir de aquí tenemos unas preguntas muy concretas, que las leeré rápidamente, pero cada uno les pondrá las palabras de acuerdo a sus propias habilidades comunicativas. Exploración del conocimiento de la enfermedad y los valores del paciente. 1. ¿Quiere conocer aspectos relacionados con la evolución, pronóstico de su enfermedad? Preguntas que deberíamos tener más o menos en la cabeza. 2. ¿Quiere participar activamente en las decisiones acerca de su tratamiento o prefiere que lo haga otro? 3. En la situación actual, ¿qué es lo importante? Esto ha cambiado, es importante la calidad de vida, la autonomía, no estamos hablando de sus valores. Y 4. ¿Tiene creencias espirituales o ideológicas que debemos tener en cuenta? ¿Cómo le gustaría? O sea, cosas que nosotros deberíamos percibir como sanitarios. En el segundo escalón, compartiendo decisiones y objetivos de tratamiento, hablamos de la pregunta 5, dice, los tratamientos que intentan controlar el avance de la enfermedad pueden ocasionar importantes toxicidades. ¿Cuál es el límite de estos efectos secundarios que estaría dispuesto a asumir? No, yo voy por todas, doctor. O sea, a mí hasta el final. Pregunta 6. ¿Es importante que el control de síntomas a través de los cuidados paliativos se integre como parte del tratamiento oncológico? ¿Quisiera recibir cuidados paliativos? Eso intentamos abordar. Y el otro dice, si hubiera una situación grave de emergencia vital, ¿qué quiere cuanto a intervenciones médicas? ¿No? Es lo mismo también, pero no, a mí prefiero que me seden y cuando ya pase todo, muchas veces los pacientes lo dicen, me vuelvan a despertar, ¿no? Y otros dicen, yo no quiero estar de esta manera, por una experiencia previa. Y el tercer escalón, hablamos de las estrategias para el final de la vida. La pregunta 8 es, ¿ha pensado cómo plantear los cuidados cuando llegue el momento en que la quimioterapia no funcione? ¿En ese momento le gustaría participar de las decisiones o prefería que lo hicieran otros, familiares, equipo médico? O sea, ¿a quién le va a delegar? ¿Ha hablado con sus familiares de cómo afrontar la enfermedad cuando ésta avance y no exista opciones para pararla? O sea, si hemos compartido, hemos dado esta oportunidad. En el caso de que usted no pudiera expresarse por sí mismo, ¿quién es la persona que quiere que hable por usted? ¿Ha hablado ya con esta persona? La pregunta 11, ¿dónde le gustaría ser cuidado si llega un momento en que ya no es independiente? Y en sus últimos días de vida, o sea, estos son como unas bases para que cada uno, dependiendo del momento, pues se pueda preguntar. Pregunta 12. Si el control de síntomas no se pudiera conseguir con los tratamientos disponibles, ¿preferiría una sedación paliativa? ¿Querría que se le preguntara en esta situación? ¿No? Entonces, no sé si ha quedado claro esto. ¿Sí? Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. A partir de aquí, cada uno de vosotros, o sea, empezaremos el taller, y cada uno de vosotros intentará hacer una planificación anticipada de cuidados en las diferentes etapas con diferentes pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien.